Jóvenes estudiantes, quiero compartir ahora con ustedes lo que es este tema relacionado con lo que estamos viendo en la trigonometría. Entonces, vamos a darle continuidad a lo que son las razones trigonométricas y el día de hoy vamos a conocer acerca de lo que es la ley de senos y su aplicación dentro del área de la trigonometría y la resolución de triángulos, rectángulos y también oblicuángulos. Entonces, vamos a conocer primero un poco acerca de lo que es la ley de senos. El teorema de los senos o ley de los senos dice que la razón del seno de un ángulo con su lado opuesto es igual a la razón del seno de cualquiera de los otros ángulos con su lado opuesto. Esta ley es aplicable en triángulos oblicuos y se puede usar siempre y cuando se tengan algunos datos. Ya vimos en ocasiones anteriores que en un triángulo pues hay varios elementos y nosotros de esos elementos vamos a tomar 6 de ellos. Vamos a tomar los 3 ángulos, ángulo alfa, beta y gamma, y los lados A, B y C correspondientemente. Entonces, de esos 6 elementos, por lo menos se tienen que tener 3 de ellos para poder resolver y aplicar la ley de los senos. Muy bien, entonces vamos ahora a conocer las fórmulas específicas que ya hemos compartido en otros videos tutoriales. Entonces, estas son las fórmulas generales de la ley o el teorema de los senos. Entonces, acá tenemos A es al seno de A, como B es al seno de beta, y C es al seno de gamma. Ahora, yo les quiero explicar acá que no necesariamente tenemos que utilizar estos 6 elementos para poder determinar que en este caso tenemos que resolver, sino basta con utilizar 4 de ellos. Prácticamente vamos a tener nada más 3 para poder resolver un cuarto elemento. Es decir, que acá entonces vamos a aplicar la ley de la proporcionalidad, porque teniendo 3 elementos vamos a averiguar un cuarto. Entonces, si yo tengo el lado A, puedo hallar el lado B o puedo hallar también el lado C, siempre y cuando tenga la medida de los ángulos alfa o beta o gamma. Entonces, de esa manera, la relación podría ser A es al seno de alfa como C es al seno de gamma. O también podría hacerlo con B. Entonces, de esta manera lo puedo hacer o también se puede utilizar en forma recíproca, es decir, los senos en la parte de arriba y los lados en la parte de abajo. Cualquiera de las dos formas siempre nos va a dar el resultado igual, tomando en cuenta que cuando nosotros aplicamos y multiplicamos en forma cruzada, la regla nos dice, la multiplicación de los extremos es igual a la multiplicación de los medios. Entonces, no importa cómo lo hagamos, si de esta manera o de esta otra, de todas maneras, el resultado va a ser el mismo. Entonces, no hay ninguna variante en eso. Entonces, eso tomémoslo muy en cuenta. Y ahora veamos entonces con un ejemplo práctico cómo aplicar la ley de senos. Entonces, venimos acá. Si contamos con el valor de dos lados del triángulo y el valor de uno de los ángulos opuestos a uno de los lados, podremos aplicar la ley de senos. A este tipo de caso se le denomina con las siglas YA. Yo quiero que por favor se aprendan ustedes estas formas. La forma LLA o YA y la forma ALA. Bueno, ¿qué significa el YA o LLA? Significa lado, lado, ángulo. Es decir, si tengo la medida de dos lados y un ángulo, entonces yo puedo hallar los otros dos ángulos faltantes y el otro lado, también aplicando la ley de los senos. La otra forma dice que también se puede aplicar la ley de los senos cuando tenemos el valor de dos ángulos y el valor de uno de los lados del triángulo. Entonces, este es el caso ALA, que significa ángulo, lado, ángulo. O también se le denomina AAL, significa ángulo, ángulo, lado. Entonces, si tengo la medida de dos ángulos, ustedes saben que la medida de los tres ángulos en cualquier triángulo
de forma, de tamaño diferente, no importa, siempre va a ser igual a 180 grados. Eso ya lo hemos repetido en varios videos que hemos compartido con ustedes. Entonces, si tengo la medida de dos ángulos, por ejemplo, uno mide 40 y el otro mide 60, significa que ya tengo 100 grados. Entonces, resto 180 menos 100, significa que el tercer ángulo va a medir 80 grados. Y eso es por lógica, ¿verdad? Entonces, de esa manera puedo obtener el tercer ángulo. Ahora, para hallar los lados, pues basta con tener uno de ellos. Ya sabemos que aplicando la ley de los senos, puedo entonces hallar el segundo lado y teniendo el segundo, puedo hallar también el tercero. Entonces, estas son las formas, recordemos, lado, lado, ángulo y ángulo, lado, ángulo. Estas serían las formas para la aplicación de la ley de los senos. Muy bien, veamos ahora un ejemplo así práctico de cómo podemos aplicar la ley de los senos. Dice, en el siguiente problema desconocemos el valor de los lados B y C del triángulo, así como el ángulo C. Veamos, acá entonces estamos indicando que hay dos lados y hay un ángulo. Significa que entonces vamos a tener dos ángulos, la medida de dos ángulos y solamente un lado. Es aplicable entonces la ley de los senos. En este caso sería ángulo, lado, ángulo, la forma ala. Entonces solo tenemos el valor del lado A y los valores de los ángulos A y B. Muy bien, esta es la forma que tenemos que tener del triángulo. Lo primero que tenemos que identificar es el diagrama. Si no existe un diagrama, tenemos que dibujarlo. Y recordemos, A, el vértice A identifica al ángulo alfa, el vértice B identifica al ángulo beta y el vértice C identifica al ángulo gamma. Y después los lados son opuestos a los ángulos. Entonces así tenemos, ¿verdad? Los lados A, B y C, que son con minúsculas. Entonces de esa manera tenemos acá. Yo tengo el lado A y también tengo los ángulos alfa y beta. Entonces necesito averiguar el ángulo gamma. ¿Qué hago para averiguar el ángulo gamma? Pues ahora vamos a conocer, vamos a aplicar y hallarlo con esta fórmula en relación a lo que es el lado. Muy bien, entonces yo quiero saber el lado B. Entonces traigo acá esta fórmula y digo, el lado A es al seno de alfa como el lado B es al seno de beta. Muy bien, entonces significa que si no tengo el lado B, lo que tengo que averiguar es entonces el lado, en este caso voy a hallar el lado B, que es este. Entonces, si es el lado B que desconozco, entonces voy a multiplicar en forma cruzada el lado A, la medida del lado A, por el seno de beta. Y el resultado lo voy a dividir dentro del seno de alfa. Y aquí, pues, tengo que usar la calculadora científica en donde vamos a utilizar la segunda función, tomando en cuenta que en la calculadora científica tengo que sin es seno, cos es coseno y tan es tangente. Y con esas fórmulas ya podemos utilizar. Entonces aquí va a ser B es igual a el lado A por el seno de B dividido el seno de A. Si sustituimos los valores que establecimos, tomamos en cuenta, como les decía anteriormente, que tenemos 6 elementos que deben de haber en un triángulo cualquiera, ¿verdad? En este caso, oblicuángulo. Entonces nosotros tenemos 3 elementos. Tenemos el ángulo alfa, el ángulo beta, el lado A, estos 3. Y estos 3 son los que tenemos que hallar. Los que tenemos que hallar serían el ángulo gamma, el lado B y el lado C. Muy bien. Entonces, si voy a hallar el lado B, aplico la fórmula, sustituyo los datos, tengo 24 centímetros por el seno de 33 grados. Aquí en este caso, en la calculadora sería 24 por sin 33 dividido seno 108 igual y me da un resultado de 13.74. Eso quiere decir que B es igual a 13.74. Teniendo B, yo ya puedo hallar el lado C y recordemos que para hallar entonces el lado B utilizo estas fórmulas, ¿verdad? Que ya explicamos en cantidad de ocasiones y de esa manera entonces es como puedo
hallar uno de los lados que se nos pide, ¿verdad? Entonces, espero que ustedes sigan aprendiendo estas fórmulas y practicando para que puedan hallar los valores en los triángulos oblicuángulos o cualquier otro triángulo.